de su libertad, porque a veces esa justificación existe. Ahora bien, ni el anarquismo ni ninguna otra ideología nos va a decir ni el cuándo ni el cómo. Eso debe analizarse caso por caso. Hombre, en una sociedad sin autoridad ni incentivos salariales, como la que defiende, ¿dónde hallaríamos los estímulos necesarios para crecer y progresar? Bueno, eso de progresar habría que definirlo mejor. Si se refiere a producir más, la verdad no sé a quién podría interesarle. ¿Quién dice que sea nuestro deber? No estoy tan seguro. De hecho, en muchos ámbitos es probablemente lo que menos nos conviene. A lo mejor sería una buena cosa que no hubiera tantos estímulos para producir. Nuestro sistema estimula a la gente a sentir nuevas necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué no dejamos a la gente tranquila para que se dedique a otras cosas y sea feliz? Si algún estímulo ha de haber, tiene que salir de uno mismo. Solo hay que ver a los niños. Son creativos, exploran, quieren probar cosas nuevas. No sé por qué comienza a caminar un crío. Al año ya gatea bien. Puede llegar en un santiamén a cualquier rincón. Sus padres han de correr tras de él para que no tire todo a su paso. Pero un día se yergue y comienza a caminar. Lo hace fatal, da un paso y se cae de morros. Si de verdad quiere llegar a alguna parte, tiene que hacerlo a gatas. ¿Por qué se lanza a caminar, pues? Porque quiere probar cosas nuevas. Es algo que está en nuestra naturaleza. El ser humano quiere probar cosas nuevas, aunque no sean eficientes, aunque sean perjudiciales y acaben por lastimarle. No creo que ese impulso llegue a extinguirse nunca. La gente quiere explorar, llevar sus capacidades al límite, saber hasta dónde puede llegar. Pero en nuestra sociedad el gozo de la creación y el lujo es reservado a unos pocos afortunados, los artistas, los artesanos, los científicos. Quien lo ha experimentado sabe que no es cosa de cualquiera, que no es una cosa cualquiera. No hace falta descubrir la teoría de la relatividad ni nada parecido. Todo el mundo puede disfrutar de esa experiencia. A veces basta con ver lo que hace el prójimo. Enfrentarse a una demostración matemática sencilla como el teorema de Pitágoras, que se estudia a los 15 años, y entender de qué va el asunto, y es algo apasionante. Vaya, eso no se me había ocurrido nunca. Pues bien, eso también es un proceso creativo, aunque el teorema tenga más de 2000 años. Uno no deja de sorprenderse de las maravillas que va descubriendo, porque uno las descubre, aunque alguien ya lo haya hecho antes. Y si además uno consigue aportar su granito de arena, eso es aún más apasionante. Eso también vale para quien construye un barco, en principio. No creo que sea tan distinto. A mí al menos me encantaría, pero no puedo, claro, no sabría ni por dónde empezar. En definitiva, creo que deberíamos vivir en una sociedad en la que la gente pudiera experimentar esta clase de estímulos internos y desarrollar sus capacidades libremente, en lugar de pasar por el aro y tener que elegir entre las escasísimas opciones de las que disponen hoy la mayor parte de la población. Y no me refiero solo a las opciones objetivas, sino también a las subjetivas, es decir, a la forma en cómo nos permiten pensar y a nuestras propias capacidades. No hay que olvidar que en nuestra sociedad hay muchísimas formas de pensar que nos están vedadas, no tanto porque seamos incapaces de concebirlas como por las múltiples barreras desarrolladas e impuestas para impedir que la gente piense de tal o cual manera. En ese caso consiste el adoctrinamiento, no en arengas ni en lecciones, sino en series televisivas, programas deportivos. Cada faceta de la cultura lleva implícita una expresión de las formas de vivir que se consideran aceptables y de los valores adecuados que debemos de tener. Y todo eso es adoctrinamiento. Lo ideal sería que la sociedad brindara a la gente muchas más oportunidades, posibilidades objetivas y concretas que pueden llevarles a la práctica sin grandes padecimientos. Ese es uno de los principales objetivos del socialismo, tal como yo lo entiendo, crear una sociedad en la que la gente pueda decidir con libertad e independencia lo que más le convenga, en vez de tragar con las oportunidades que les brinda el poder arbitrario de turno. Adam Smith, Verdades y falsedades.
Ha dicho usted que el libertarismo clásico era anticapitalista. ¿A qué se refiere? Los principios fundamentales de Adam Smith y otros liberales clásicos giran siempre en torno a la libertad del individuo. Los seres humanos no viven bajo el control permanente del organismo autoritario el control permanente de organismos autoritarios ni someterse a la división del trabajo u otros mecanismos que los destruyen. Siendo así, ¿por qué iba a estar Adam Smith en favor del mercado? Es cierto que nos legó una compleja argumentación en su defensa, pero su idea central es que cuando el individuo goza de absoluta libertad, las leyes del mercado conducen a la igualdad absoluta. Por eso estaba a favor. Adam Smith defendía el mercado porque creía que debíamos ser todos iguales, absolutamente iguales, y como liberal clásico que era, sostenía que el carácter del hombre da cabida a la compasión, la solidaridad, la facultad de disponer del trabajo, etc. El polo opuesto al capitalismo, vamos. De hecho, el libertarismo clásico y el capitalismo no podrían ser más antagónicos. Cuando la Universidad de Chicago celebró el bicentenario de Smith con una nueva edición de sus obras completas, tuvieron que amputar y tergiversar sus palabras, porque como buen representante del libertarismo clásico, Smith se oponía a todas las sandeces que ahora andan soltando en su nombre. Si lee usted la introducción de George Stigler de la edición del Bicentenario de la Riqueza de las Naciones, la versión anotada y erudita de la Universidad de Chicago, comprobará cómo una y otra vez se retuercen sus ideas. Son célebres las ideas de Smith acerca de la división del trabajo. Al parecer, pensaba que la división del trabajo era el no va más. Pues no. De eso nada. En realidad, pensaba que era algo horrible. Según él, en una sociedad civilizada, el gobierno debe intervenir para evitar que la división del trabajo destruya al pueblo. Pues busca usted división del trabajo en el índice de materias de la edición de la Universidad de Chicago. No encontrará ninguna entrada. No aparece ni más ni menos. Y esa es solo una muestra de la verdadera erudición académica. Suprimamos los hechos y representémoslo como el polo opuesto de lo que son. De todas formas, pensarán, nadie va a llegar a la página 473. Yo tampoco llegué. Pregúntenles a los encargados de esa edición si han llegado a la página 473. Ya le respondo yo. Probablemente leyeron el primer párrafo y recordaron un par de ideas vagas que habían oído en alguna clase universitaria. En fin, el hecho es que los liberales clásicos del siglo XVIII tenían su propio concepto de la esencia de los seres humanos y pensaban que el tipo de criaturas que son depende del trabajo que realizan, el control que ejercen sobre ese trabajo y su capacidad para llevarlo a cabo de forma creativa y conforme a sus propias decisiones y preferencias. En aquella época se debatía mucho sobre esta cuestión. Wilhelm von Humboldt, uno de los fundadores del libertarismo clásico, que por cierto hoy goza de mucha popularidad entre los llamados conservadores, que evidentemente no lo han leído, decía que cuando un trabajo produce algo bello porque se lo han ordenado, podemos admirar lo que hace, pero despreciamos lo que es, pues no se conduce como un ser humano, sino como una máquina. Esta idea es uno de los ejes principales del liberalismo clásico. Medio siglo más tarde, el político y escritor francés Alexis de Tocqueville advertía que hay sistemas que hacen progresar al arte y retroceder al artesano, y son sistemas inhumanos porque lo que en realidad deberían interesarnos es el artesano, la persona, y para que las personas tengan la oportunidad de vivir una vida plena y gratificante, deben controlar lo que hacen aunque desde un punto de vista económico sea menos eficiente. En los últimos 200 años ha habido un cambio drástico en las posturas intelectuales y culturales, claro está, pero ya va siendo hora de recuperar y popularizar las viejas ideas del liberalismo clásico. Los focos de poder y autoridad a los que se enfrentaban los pensadores del siglo XVIII eran muy distintos. Por entonces se reducía el sistema feudal, la Iglesia y el Estado absolutista.
De las grandes corporaciones industriales no sabía nada, porque aún no existían, pero si uno coge los principios básicos del liberalismo clásico y los aplica a la modernidad, creo que uno se acerca mucho a lo que a los que caracterizaron a la Barcelona revolucionaria de finales de los años 30, es decir, a lo que entonces se denominaba anarcosindicalismo, forma de socialismo libertario implementada en algunas regiones de España durante la Revolución y la Guerra Civil de 1936, hasta que fue aplastada por la confluencia de la acción de la Unión Soviética, las potencias occidentales y el fascismo. Yo diría que fue el momento histórico en que hemos estado más cerca de poner en práctica los principios libertarios, que son, a mi entender, los más justos. No todo en la Revolución Española era positivo, pero en su espíritu y su carácter general, y en el desarrollo de aquella sociedad que Orwell vio y describió en la que para mí es su mejor obra, Homenaje a Cataluña, cuyas instituciones estaban bajo el control del pueblo, todo eso creo que se acerca mucho al rumbo que habría de tomar. Elogio del estado del bienestar. Mujer. Noam, tú que eres anarquista y te opones al Estado Nacional, ¿qué consideras incompatible con el verdadero socialismo? ¿Cómo puedes defender los programas de asistencia y otros servicios sociales criticados por la derecha, que hará todo lo posible por suprimirlos? Es cierto que en casi todas sus corrientes, el anarquismo ha tratado de abolir el poder estatal, y es un ideal que comparto. Es solo que ahora mismo, ese ideal se opone a mis objetivos inmediatos, que han sido siempre, y más que nunca, la defensa y la consolidación de ciertas instituciones del Estado que están siendo objeto de un ataque constante. No veo que haya en ello ninguna contradicción, en absoluto. Consideremos, por ejemplo, el llamado estado de bienestar. Defender el estado de bienestar equivale a reconocer que los niños tienen derecho a comer, a disfrutar de asistencia sanitaria, etc. Se trata de programas incorporados a los actuales sistemas estatales por el movimiento obrero y socialista después de un siglo de grandes penurias. Bien, conforme al espíritu de los nuevos tiempos, si violan a una chica de 14 años y tiene un niño, ese niño debería asumir su responsabilidad personal y rechazar las prestaciones sociales del Estado, aunque eso conlleve pasar hambre. Con eso no comulgo de ninguna manera. De hecho, me parece grotesco se mire como se mire. Habría que salvar a esos niños, y para eso, hoy por hoy, tenemos que contar con la mediación del Estado. Para eso y para muchas otras cosas. Así que, a pesar de mis ideales anarquistas, creo que hay que defender a ultranzas ciertos aspectos del Estado, como el que vela por lo que los niños no pasen hambre, y en vista de la actual campaña de demolición de los logros de Occidente en el terreno de la justicia y de los derechos humanos, que son fruto de una larga y a menudo amarga lucha, creo que el objetivo prioritario del anarquista consecuente debería ser la defensa de ciertas instituciones estatales, lo que no impide tratar de ampliarlas para dar cabida a una mayor participación ciudadana y aspirar en su definitiva disolución para crear una sociedad más libre. Hay cuestiones prácticas de las que en gran medida depende la vida y las generaciones futuras, y aunque esta clase de programas sociales no sea la meta suprema a la que deberíamos aspirar, lo cierto es que hay que lidiar primero con los problemas que tenemos sobre el tapete y que afectan seriamente a mucha gente. No creo que se pueda correr un túpido velo sobre esta clase de problemas por el hecho de que su solución no tenga cabida en un eslogan radical de turno, reflejo de una visión más profunda de una sociedad futura. Esa visión hay que tenerla bien presente, porque es de suma importancia, pero la disolución del Estado es una meta muy lejana y primero hay que afrontar problemas más acucinantes. Desde una perspectiva realista, el actual sistema político, pese a sus muchos defectos, brinda a la gente la oportunidad de participar de un modo que le está vedado en otras instituciones, como las grandes empresas. Esa es la razón por la que la extrema derecha quiere debilitar las estructuras estatales. Si se aseguran de que todas las decisiones fundamentales recaen en la junta de Microsoft, General Electric y Raytheon, podrían dejar de preocuparse porque el pueblo se entrometa en la elaboración de políticas.
En Estados Unidos, un fenómeno